Bienvenidos. En la unidad 4 vamos a dar el sistema de derechos en las constituciones estaduales. Recuerden que para esta materia vamos a tomar como referencia a las 4 constituciones del NEA, que son la constitución de la provincia del Chaco, de Corrientes, de Formosa y de Misiones. A partir de ahora vamos a ver la recepción que hacen estas constituciones, en específico un pequeño concepto de cada uno de los derechos y en qué artículo de estas 4 constituciones se encuentran receptados. Como podemos ver, el primero de los derechos, que es el derecho a la vida, que sin embargo, a pesar de funcionar como presupuesto existencial de los demás derechos, como piedra basal y como se encuentra en la cúspide de la pirámide de los derechos, no encuentra reconocimiento expreso en el texto de la Constitución Nacional, salvo una mención del vocablo vida en el artículo 29 como bien jurídico a tutelar. Por ende, su base constitucional la debemos buscar en el artículo 33 de los denominados derechos no enumerados o implícitos. Una definición de este derecho a la vida la da el doctor Sucherino, quien define al derecho a la vida como la facultad fundamental que todo hombre tiene de gozar de su existencia desde el momento mismo, desde su concepción y hasta el instante preciso de su muerte, entendida esta como de tipo natural. Acá podemos ver en el Power que el derecho a la vida se encuentra expresamente reconocido y receptado en el artículo 15, inciso primero de la Constitución del Chaco. Así también podemos ver en la Constitución de Formosa, también lo recepta en el artículo 5. Sin embargo, Corrientes y Misiones no lo prevén de forma expresa, sino que a través, a lo mismo que la Constitución de la Nación, lo prevé a través de sus artículos de derechos no enumerados. Otro de los derechos que vamos a ver es el derecho de aceptar o rechazar determinados tratamientos médicos. Con este derecho es un derivado genérico del derecho a la salud y consiste en que el paciente, informado de su situación médica, pueda aceptar o no un tratamiento, por lo que tiene una faz negativa y otra faz positiva. La faz negativa es por la cual una persona podrá negarse a recibir el tratamiento y puede decidir, digamos, con su consentimiento, siempre con un médico que asesore y establezca las condiciones en que se encuentra esa persona. Y desde una faz positiva se contempla este derecho como la posibilidad de la persona de exigir acceder a un tratamiento para paliar con una enfermedad o un diagnóstico que padece, así como también exigir el suministro de medicamentos y también exigir una adecuada y veraz información acerca de su condición médica. En cuanto al derecho a la salud, la Organización Mundial de la Salud adopta una concepción integral de salud al definirla como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Este es un derecho del cual se desprenden otros derechos que derivan de él. Y como podemos ver en el Power, que este derecho se encuentra consagrado en la Constitución del Chaco, en el preámbulo y en el artículo 36, así como en Formosa en el 80, Misiones en el 39. Sin embargo, Corrientes no prevé la protección de este derecho de forma expresa, sino a través de su artículo de derechos no enumerados.
Ahora pasamos al derecho a la integridad física y psíquica. Una paradigmática afección de este derecho se da con las torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, ¿con esto qué significa? Que aquella persona que se sienta torturada o sufra penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se estaría violando su derecho a la integridad física o psíquica. Como podemos ver en el artículo 15, inciso 1 de la Constitución del Chaco, se encuentra receptado expresamente la protección de este derecho en la de Formosa en el artículo 5. Corrientes y Misiones no lo prevén y habrá que recurrir al artículo de derechos no enumerados. El derecho a la libertad física o derecho a transitar es la facultad que tiene toda persona de conducirse libremente y en consecuencia entrar, permanecer o salir de un determinado territorio o lugar cuando le estime conveniente. Esta es una garantía que está prevista en la Constitución Nacional en el preámbulo y en los artículos 14 y 14 bis. Asimismo tiene recepción expresa en las 4 constituciones del NEA, como podemos ver en el artículo 15, inciso 1 e inciso 6 de la Constitución del Chaco, en el preámbulo de la Constitución de Corrientes, Formosa y Misiones también lo receptan. Otro de los derechos que tienen recepción constitucional es el derecho a peticionar, que es aquella facultad de todo habitante de dirigirse a una autoridad estatal de forma individual o colectiva en demanda de algún asunto particular. El derecho a peticionar lleva consigo una obligación del órgano peticionado de expedirse, es decir, en tiempo razonable, so pena de reputarlo incumplidor y ante su silencio recurrir por la vía judicial. También podemos ver que este derecho se encuentra expresamente contemplado en las 4 constituciones del NEA. El próximo de nuestros derechos receptados en las constituciones del NEA es la objeción de conciencia y se entiende a esta por a la salvaguarda que tiene todo individuo para eximirse del cumplimiento de cierta obligación jurídica alegando sus creencias o íntimas convicciones, que pueden no ser solamente religiosas, sino también ideológicas, filosóficas o morales. Implica la exaltación de un derecho individual frente a los intereses estatales. El derecho a la libertad de expresión sin censura previa consiste en la facultad de la persona de poder exteriorizar sus ideas o hechos en cualquiera sea que el medio que utilice. Lo tenemos receptado en las 4 constituciones del NEA, en el Chaco en el artículo 18, Corrientes en el 6, Formosa en el 12 y Misiones también en el 12. El derecho a réplica es el derecho que posee toda persona para contestar a otra ante una información, dichos o publicación que hiciere sobre la primera y que considera erróneo o falso, debiendo hacerse por el mismo medio y en las mismas condiciones en que se ha publicado. Luego tenemos el derecho de enseñar y aprender, que es la facultad que todo hombre tiene de impartir sus conocimientos a sus semejantes y de recibirlos de parte de estos. La Constitución Nacional lo reconoce en el artículo 14 y también vemos que tiene recepción en las constituciones del NEA. El derecho de propiedad es la facultad que una persona tiene sobre un bien mueble o inmueble para usar y disponer de él. Para ser reconocido erga omnes debe cumplir con un criterio social. Ese es el criterio receptado por nuestro país. Y se encuentra consagrado en la Constitución Nacional, el artículo 15 y 17. Asimismo, tiene amplia recepción y expreso reconocimiento en las 4 constituciones
de nuestra zona, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. En el artículo 40, la provincia del Chaco, en el 23, Corrientes, Formosa en el 40 y 45 y Misiones en el 51. La igualdad ante la ley y no discriminación. Ese es otro derecho constitucional. La igualdad se expresa en términos tales que existen no solo equiparación de derechos para todos los integrantes del cuerpo social, sino también de oportunidades. Implica necesariamente la abolición de toda distinción arbitraria o injustificada, tanto en su faz negativa, que serían evitar persecuciones, como en su faz positiva, que son evitar favoritismo. También lo vemos que está receptado en las constituciones del NEA. El próximo de los derechos que vamos a ver son los derechos políticos, que son aquellos que conforman los derechos llamados derechos de primera generación y garantizan a los ciudadanos la posibilidad de participar e influir en la administración del poder político. Otro de los derechos esenciales para todo Estado son los derechos sociales del trabajador, que son derechos sociales de carácter individual que se distinguen claramente de los derechos civiles individuales por el sujeto titular o activo de este derecho, es decir, quién es el que goza de este derecho, que es el trabajador, por su contenido que es de naturaleza netamente laboral y por el sujeto a quien está dirigido, que es el empleador, que puede ser tanto público como privado. Un derivado de los derechos sociales del trabajador son las condiciones dignas y equitativas del labor, que se refiere a la integridad física, dignidad y seguridad del trabajador. Básicamente se deben evitar tareas determinantes de vejez o agotamientos prematuros y los ambientes insalubres, ocupar a niños en cualquier tipo de actividad, persiga o no fines de lucro. La jornada limitada de trabajo también es otro derivado de los derechos sociales del trabajador. También el descanso y vacaciones pagos. Retribución justa, igual remuneración por igual tarea. Estos son otros derechos que son todos derivados del derecho social del trabajador. A su vez tenemos también el derecho a la organización sindical, que es la libre decisión de crear o constituir un sindicato, de afiliarse o no y de continuar afiliado con la sola condición de conformarse a su estatuto. Es decir, el único limitante que las constituciones determinan para la organización sindical es conformarse respecto a su estatuto, limitarse al estatuto. Encontramos receptado en las constituciones del Chaco, Formosa y Misiones. De la organización sindical se deriva una protección, un derecho que es la protección de los representantes gremiales. Es decir, que es un derecho que gozan los trabajadores que presten funciones sindicales dentro de una organización sindical. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Es un derecho eminentemente funcional relativo a la tarea y no a la persona. Porque se refiere a la tarea, exclusivamente a la tarea sindical, a fin de que el representante de los trabajadores pueda cumplir su gestión sin persecuciones ni represalias patronales. Dicho esto, nos encontramos ante los derechos de incidencia colectiva, que son aquellos que pertenecen a un grupo social sobre bienes indivisibles destinados al uso común, como por ejemplo, de los derechos de incidencia colectiva podemos mencionar al ambiente y los derechos de los consumidores y usuarios, que al mismo tiempo conforman los denominados derechos de tercera generación.
En virtud del artículo 43, la tutela de estos derechos corresponde al defensor del pueblo, a las asociaciones y a los afectados. Uno de los derechos de incidencia colectiva es el derecho ambiental, que es el derecho que la comunidad en su conjunto ostenta de gozar de un ambiente que sea sano, equilibrado, apto para su desarrollo. De esto deriva la preservación y mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos naturales. El artículo 41 de la Constitución constituye la piedra basal de este derecho, el derecho ambiental, y del cual se deriva la protección ambiental a nivel nacional, y es el artículo que delinea o marca los lineamientos para las constituciones y para la legislación local que se adapte en aras de proteger al ambiente. Corrientes es la provincia del NEA que con mayor extensión ha tratado la temática ambiental dentro de su constitución. Misiones, por su parte, no contiene disposiciones constitucionales ambientales específicas y solo hace alusión a la protección de la flora y fauna del bosque y su reforestación en el marco de la explotación forestal. En esta diapositiva podemos ver que el derecho ambiental tiene amplia recepción en las constituciones de Chaco, Corrientes, Formosas y Misiones. Otro de los derechos de incidencia colectiva es el derecho de los consumidores y usuarios. La normativa de defensa del consumidor en nuestro país se encuentra regulada por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y Usuario, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial y la Ley 25.055 de Tarjetas de Crédito. Estas son normas que protegen en general los derechos de los consumidores y usuarios, y asimismo se encuentran se encuentran normas dentro del Código Civil y Comercial, los artículos 1092 a 1022, que también tratan la protección de los consumidores y usuarios. La Ley de Defensa del Consumidor establece en su artículo 65 que será de orden público y aplicación en todo el territorio nacional. Es decir, que significa de orden público que ninguna convención en privado, ya sea por medio de un contrato entre el consumidor y la empresa a la cual presta servicios o vende sus productos, podrá modificar cualquiera de las disposiciones de la Ley 24.240. A eso se refiere con el término orden público y se aplica en todo el territorio nacional. Bueno, la reforma de la Constitución Nacional otorgó rango constitucional en su artículo 42 al derecho de los consumidores y usuarios, al establecer que los usuarios y consumidores tienen una serie de derechos en la relación de consumo por ser la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz y a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.